Entonces, siguiendo con la clase anterior, vamos a ver hoy día ciclo celular eucarioto, ¿sí? Esta parte todavía no tienes que copiarlo, solamente tienes que subrayarlo nada más en tu libro, esta parte. Después vas a ver si hay algo para copiar, ¿ok? Entonces, ese conjunto ordenado de procesos biológicos que conducen en primer lugar a la duplicación de los diferentes componentes de la célula, posteriormente a la división de dos células hijas. Se divide en dos grandes etapas. Mira, la ciclo celular se divide en interfase y la división misma. La división misma puede tener dos tipos, uno y el otro, ¿no? Esta división se puede ser mitosis cuando se da en células normales, somáticas, por ejemplo, eh, como el dibujito, se corta en un brazo y luego, como un, digamos, un reptil, se le corta la cola, la lagartija, se le corta la cola y luego se le vuelve a crecer la cola. ¿Qué tipo de división es eso? Es una división somática, un crecimiento somático. Cuando te crece un brazo, te crece un dedo, ¿ok? Pero hay otro tipo de división celular, meiosis, ¿ok? En la meiosis es otro tipo, ¿ok? Entonces, la división se divide en dos. El ciclo celular en la eucariota se divide en dos fases, interfase y división. La división es la que hay dos tipos. Mitosis, si es en células somáticas, y meiosis cuando son células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? El espermatozoide y el ovocito, ¿no? El óvulo. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a ver primero lo que vendría a ser la interfase. ¿Okay? La interfase. La interfase es la etapa más larga del ciclo celular y comprende tres periodos. G1, S y G2. El proceso más importante que se lleva a cabo es la duplicación del ADN. La duplicación de ADN, ¿dónde ocurre? En la fase S. ¿Ok? Entonces, y la división celular es de mucho menor duración, consta de dos etapas, ¿no? Entonces, vamos a poner acá. La división celular en sí tiene dos etapas. La cariocinesis, que viene a ser la división del núcleo, y el otro viene a ser la citocinesis, ¿ok? Que es la división del citoplasma, ¿ok? Entonces, con esto no vas a poder responder las preguntas del libro, entonces te he preparado unas cuantas diapositivas. Entonces, pero antes de eso, yo creo que me tienes acá. El CDK. CDK significa en iniciales ciclinas dependientes de las quinasas. ¿Qué es esto? Significa? Lo que pasa es que las ciclinas son unas enzimas que van a regular el proceso de quién? Del ciclo celular. Ahora, estas ciclinas dependen de las quinasas. Por lo tanto, ¿quién es el que va a moldear o va a regular el ciclo celular? Las quinasas. Porque las quinasas regulan aquí a las ciclinas y las ciclinas son las proteínas reguladoras. Entonces, no te olvides, las ciclinas son proteínas reguladoras del ciclo celular, cuya concentración fluctúa cíclicamente. Pero ¿quién controla las ciclinas? ¿Quién dice que quién libera la ciclina A, la ciclina B, la ciclina C, la ciclina D? Hay un montón de ciclinas en tu caso. ¿Quién las libera? Las quinasas. Entonces, no te olvides de eso, por favor, ¿ok? Las quinasas. Entonces, algo más importante también, cromosomas homólogos lo vamos a ver en meiosis, quiasmas también en meiosis. Ahorita lo que yo quiero que veas es esto, el de fragmoplasma. ¿Qué es el fragmoplasma? El fragmoplasma es una alineación de los elementos citoesqueléticos y vesículas derivadas del aparato de Golgi en la línea media del celular de una célula vegetal en división. Profesor, esa parte no la entendí bien. Mira, lo que ocurre es que si hay una célula, mira, voy a dejarte primero la célula. Esta célula se quiere dividir, perdón, si se quiere dividir tiene que aumentar de tamaño, ¿ok? Profesor, entonces aumenta el tamaño. ¿Qué ha pasado entonces con esta célula? Ha aumentado de tamaño y su núcleo, de lo que estaba así, ahora es un poquito más grande, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ha aumentado de volumen celular. ¿Dónde ocurre eso? En la interfase. La interfase tiene varios periodos, subperiodos, son subfases. G1, S y G2. Entonces, y esto se tiene que dividir, ¿no? Por lo tanto, en el transcurso de la división, ¿ok? Pero muy grande ya la hice. Acá está, ¿ok? ¿Qué va a pasar entonces? El núcleo se va a dividir, el material genético se divide, mira, justo ahí se está dividiendo, ¿ves? Entonces, cuando se divide el núcleo se llama cariocinesis. ¿Qué falta? Que se divida el citoplasma. Falta la citocinesis. Por lo tanto,
Es necesario que se divida así, ¿no? Entonces, y acá tenemos ya las dos células. A ver, esta otra acá, para que me entiendas. Y acá ya está dividido. Mira, hay una célula y acá hay otra célula. ¿Ok? ¿Se entiende? Y sus núcleos están acá. ¿Ok? Profesor, entonces, este proceso es la división celular. ¿Te das cuenta? Pero acá falta algo, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira, viene así, luego viene así, y luego se divide en esto, y por último sale uno así. Pero ¿cómo se da la división? Mira, quiero que te des cuenta acá. Si la división del citoplasma se da de afuera hacia adentro, es animal. Si se da de adentro hacia afuera, es vegetal. ¿Y cómo es eso? Fácil. En el animal lo que ocurre es que, mira, se comienza a estrangular. Mira, 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 como si fuera, ¿ves cómo se comienza a comer? Se comienzan a comer, ¿qué cosa? Esta parte. Se comienza a dividir. ¿Ves? Llega a dividir y llega un momento en que esto se une. ¿Y viste? Ya se dividió. ¿Ok? ¿Esto dónde ocurrió? Eso ocurrió en dónde? En la célula animal. Profesor, ¿y cómo ocurre en la célula vegetal? Ok, en la célula vegetal lo que va a ocurrir es algo parecido, pero al revés. ¿Ok? ¿Cómo que al revés? Listo. Mira, ocurre esto. Tienes así. ¿Qué más tienes? Tienes tus núcleos acá chiquitos ya separados. Y mira, se forma un fragmoplasto. El fragmoplasto es de la célula vegetal. Mira, y se forma así. ¿Ves? En el centro. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y esto va creciendo. Crece, crece. Entonces, y al final se forma así, ¿no? Y listo. ¿Viste? Entonces, el fragmoplasto, en el celo vegetal, la división se inicia desde adentro hacia afuera. En cambio, en el animal se estrangula, o sea, una estrangulación, ¿ok? Entonces, muy importante que lo tengas claro. Y así es. La división de núcleo, cariocinesis. La división de citoplasma, citocinesis, ¿ok? Entonces, muy importante que lo tengas en cuenta esto. ¿Y quién origina el fragmoplasto? Ah, bueno, el fragmoplasto lo origina un especial. ¿Quién es? El aparato de Golgi. Para que lo tengas en cuenta. Kiasma lo vamos a ver después. Cromosomas homólogos también lo vamos a ver después. Lo que yo quiero ahorita que vean es, esto también si quieren le vamos después un ratito. Lo que yo quiero que vean ustedes es aquello. Entonces, vamos a hacer esta pequeña partecita que yo les he hecho para ustedes, que viene a ser este ciclo celular. Y esto sí se copia, por si acaso. ¿Ah? Esto sí se copia. A ver, ¿me dijeron algo ahí? Esto sí se copia, ¿ok? Entonces, profesor, ¿y ahora cómo hacemos ya? Voy a copiar el enlace y te lo voy a dar. Ya listo. Entonces. Pero lo copias después, ahorita no, por favor. ¿Ya? Ahorita tienes que estudiar y prepararte para tu examen trimestral. Entonces, vamos a poner esto un poquito más para acá. Voy a cerrar esto porque no molesta, ¿ok? Lo que no te incomode. No. Entonces, sigamos. El ciclo celular. Como yo te había dicho, el ciclo celular, bueno, es un ciclo, ¿no? Mira, donde se inicia, se forma, ¿dónde empiezas? Con una célula chiquita, mira, ese es su material genético. Luego la célula crece, se divide su material genético, ¿ves? Esa X significa doble material genético, y seguimos, mira. Sigue así, luego se da la división, ok, mira, división de núcleo, se quería dar la división celular del citoplasma y se divide. Y uno se va para allá y uno se va a cumplir su función, mientras que el otro que va a ocurrir va a iniciar otro ciclo celular. Y así, y así, y así sucesivamente. Entonces, este es el ciclo celular. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Comienza el ciclo, la célula se agranda y fabrica nuevas proteínas. Para que pueda crecer esta célula necesita fabricar nuevas proteínas. Entonces, eso es donde ocurre en el G1. En el G1 la célula comienza a crecer. Pero profesor, dentro del G1 hay una fase especial, el G2, es un punto especial. Si la célula pasa el G2, sigue con la división. Pero si la célula se queda en el G2, no se queda ahí nomás, ya no hace más división celular, ¿ok? Es un punto importante, ¿ok? De regulación de la célula. Profesor, ¿hay células que no hacen división celular? Claro, como la neurona. Las neuronas se quedan en G0. Cuando tú naces, tú tienes una cierta cantidad de neuronas, ¿ok? Y las neuronas van muriendo mientras va pasando el tiempo. Profesor, ¿y esas neuronas
Es como tus células de la piel que se van a poder volver a reconstruir, se van a poder reproducir. No. Tú tienes 10 y pierdes 5 neuronas, te quedas con 5 neuronas para toda tu vida. Entonces, tienes que cuidar tus neuronas, ¿no? Entonces, es importante. Sigamos. Una vez que pasa el G0, que es el punto restricción, es donde la célula decide si debe o no seguir con el ciclo celular. La célula pasa a la siguiente etapa. ¿Cómo se llama la siguiente? La fase S, ¿no? Donde replica su ADN, ¿no? Claro, es la etapa más importante, ¿ok? Es la etapa más importante ¿de qué? De la interfaz. Luego, ¿qué viene? Luego viene la etapa G2, de la célula se prepara para dividirse. Acá hay un descanso, la célula se está preparando para entrar ¿qué? A la división celular. ¿Y qué es la división celular? Puede ser mitosis o puede ser meiosis, ¿ok? Cualquiera de los dos. Entonces, estamos viendo ahorita qué es la interfase, por si acaso, ¿no? Entonces, en los organismos pluricelulares, las células son las unidades fundamentales igualmente. Nuevas células deben reemplazar a las células que mueren, normalmente, manteniendo las características morfológicas del individuo y cada uno de sus tejidos. Todas las células que intervienen en el crecimiento y mantenimiento de los tejidos constantemente se dividen, permitiendo la formación de nuevas células. Eso es justamente lo que te acabo de decir. Entonces, vamos a hablar en sí, entonces, de las fases, ¿ok? Entonces, las fases. Una célula en crecimiento pasa por un ciclo celular que comprende dos etapas. Y las dos etapas ya las sabes, yo te lo puedo decir. La interfase y la división celular, ¿no? Vamos a ver entonces primero qué cosa. La interfase. Durante esta etapa las células aumenta de tamaño, duplica sus estructuras y acumula reservas necesarias para la división. Es una etapa antes de la división, la interfase. Y vamos a ver algunas cositas acá que ya hemos visto, pero te voy a remarcar. Entonces, inicio de ciclo celular. Mira, acá inicio de ciclo celular. Tenemos acá el G1. ¿Qué pasa en el C1? G1, o GAT1 también conocido, la célula duplica su tamaño y aumenta el número de organelas, enzimas y otras moléculas. Pero acá la célula va a tener un punto muy importante, el G0, donde la célula cesa de dividirse. Si la célula se queda acá en el G0, ya no se divide más. Pero si pasa el G0, ¿qué seguiría ahorita? Seguiría entonces, por lo tanto, la fase S, ¿no? Que viene a ser duplicación del ADN y proteínas asociadas, o sea, centrosomas, ¿no? Entonces, importante, ¿dónde se duplica el centrosoma y dónde se duplica el ADN? En la fase S, que es la síntesis de ADN. Y siguiendo esto, por lo tanto, luego viene ¿qué cosa? El G2. Se empieza a preparar para la división, los cromosomas comienzan a esconder. Entonces, profesor, hay G1, fase S y G2. Todo eso es la interfase, correcto. Todo eso es la interfase. Nada más, son 3 etapas que debes acordar. Cada uno tiene una importante característica, ¿no? Ya sabes. Entonces, sigamos con esto. Siguiendo con eso, entonces, mira, acá te lo he dividido. Ya lo último, ya con esto ya, si no te queda, se te queda acá, fuiste, ¿sabes? La interfase. La interfase tiene periodo G1, periodo S y G2, ¿no? Entonces vamos con el periodo G1. Se caracteriza por un incremento del volumen citoplasmático, lo cual se debe a qué? A que se forman nuevas organelas y se sintetiza nuevas proteínas, ¿no? Claro. Sí, el periodo S es una síntesis de qué? Del ADN, y es el evento más importante, porque se da acá la duplicación de la cromatina. Y por último, el G2, el menos importante, se caracteriza por la acumulación de material energético. ¿Qué quiera? Acá acumula energía. ¿Para qué? Para que se pueda dar la división celular. Ya debes conocer que la división, todo metabolismo necesita energía. ¿Dónde se acumula energía? En el G2. Y acá la célula se prepara, ¿okay? Para iniciar la división celular. Vayamos a la división celular. En la división celular realmente se divide en dos etapas. ¿Cuáles son las dos etapas? Mira, voy a poner acá entonces. La división celular. La división celular se divide en dos etapas. ¿Y cuáles son? La cariocinesis, que es la división de quién? Del carionúcleo, y citocinesis, que es la división del citoplasma. Cinesis significa división, por supuesto. Carionúcleo, citoplasma, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, entonces, vamos por acá con rojito. Vamos a ver.
la cariocinesis. ¿Ok? Es que es la división del núcleo, ¿ok? Eso sí lo debes entender. Pero hay dos tipos de cariocinesis, la cariocinesis animal y la cariocinesis vegetal. Son un poquito diferentes los dos. ¿Por qué el animal es diferente? Bueno, la animal, en la cariocinesis, lo que ocurre es que acá hay una mitosis astral, o sea, hay ásteres. ¿Y dónde? ¿Por qué hay ásteres? Ah, es que el animal tiene centrosomas, no te olvides. Es como el director técnico de un partido. ¿Quién dirige todo el partido? ¿Cómo dirige, cómo van a regresar a jugar todos sus jugadores en el partido? El DT, ok. El DT en la división celular, ¿quién es? Es el centrosoma, no te olvides. Entonces, ¿cómo se llama mitosis astral? Porque tiene ásteres, ¿ok? Es como decir, este tiene asistentes. El centrosoma animal, el centrosoma que es del animal, tiene ásteres, asistentes, ¿no? Pues se llama mitosis astral. Mientras que la mitosis vegetal, acá hay un pequeño error, hay que cambiar esto, ¿ok? Por favor. Esta es una mitosis anastral, ¿ok? Anastral. ¿Por qué es anastral? Porque no tiene ásteres, ¿ok? Cuando es astral significa que tiene áster, o sea, tiene asistente técnico, ¿no? Entonces, pero es importante porque, mira, la gran diferencia es que el animal tiene centrosomas y el casquete, y el vegetal que tiene casquete, pero mira, dos grandes diferencias entre el animal y vegetal. ¿Ah? Sigamos. Continuando con eso ahora, nosotros vemos acá que tenemos la citocinesis. Mira, la citocinesis. ¿Qué es más? ¿Qué cosa? La división del citoplasma, ¿no? En el animal tienes el cuerpo intermedio o de Fleming. ¿Okay? ¿Qué es tan importante? Porque acá ocurre ¿qué cosa? El estrangulamiento. ¿Okay? Acá ocurre el estrangulamiento. La división del citoplasma en el animal se da por una estrangulación. Así como Homero ahorcaba a Bar, así igualito, ¿no? Y las divide en dos células. En cambio, lo que ocurre acá con el fragmoplasto vendría a ser una división que viene desde adentro. Es como si la célula tuviera un alien adentro y al salir el alien parte en dos a la célula, ¿entiendes? Ese es el fragmoplasto, ¿ok? Entonces, una gran diferencia entre animal y vegetal. Siguiendo con esto entonces, vamos acá. Mitosis. Proceso de división en el que la célula eucariótica diploide, mira, es una célula eucariótica diploide, origina dos células hijas, ¿ok? Diploides. O sea, ¿qué quiere decir? En la mitosis, tú vas a tener la 2N, esta 2N se va a duplicar, ¿ok? En la interfase duplica su material genético, o sea, sería 2 por 2N, que va a originar dos células hijas. Pero las células hijas, ¿qué van a hacer? 2N, 2N, ¿entendiste? ¿Ese qué es? Esto es la mitosis nada más, en que se origina dos células hijas. Estas dos células hijas que se originan, tú al inicio tienes una célula, ¿ok? Y esta célula crece, ¿no? Para dar origen a qué? A dos células hijas, ¿no? 2N2. Entonces, ¿ese qué es? Mitosis. Pero hay algo importante acá que no te debes olvidar. El resultado es que las hijas son genéticamente iguales, ¿ok? Son iguales genéticamente a las madres, ¿ok? Entonces, acá no hay variación genética. ¿Dónde sí hay variación genética? En la meiosis. Importante que entiendas eso. A ver, sigamos con esto y vamos con quién. Ahora sí, vamos en sí con las fases. Etapas era cariocinesis y citocinesis. Ahora vamos con las fases de la mitosis. Tú debes entender que las fases son profase, metafase, anafase y telofase. Pero la profase tiene una etapa tardía, ¿ok? En la etapa tardía se llama prometafase. Es la etapa entre la profase y la metafase. Vamos primero con la profase. En la profase, tú debes entender que acá comienza con qué? Se condensa la cromatina. ¿Te acuerdas que la cromatina está libre? ¿Okay? Se comienza a condensar para formar ¿qué cosa? Los cromosomas. ¿Ok? Entonces, se comienzan a formar los cromosomas dobles, se desorganiza el nucleolo, o sea, desaparece el nucleolo, y desaparece también, importante, para que se pueda dividir, es necesario que desaparezca ¿quién? La carioteca, comienza a desaparecer.
Los centrosomas duplicados inician la formación del uso acromático. Profesor, ¿qué son los centrosomas y qué es el uso acromático? Y estos usos se unen a los cinetocoros. Profesor, ya no sé qué está hablando. ¿Te acuerdas que te hablé del centrosoma? Sí. Entonces, te voy a hacer un dibujo acá. Igual parecido al de acá, para que tú lo entiendas mejor, ¿ok? Mira, esta es la célula. En la célula tú tienes lo que vendría a ser unos centrosomas. Mira, ¿ves? ¿Ves el centrosoma? Estos centrosomas se han duplicado y se han puesto en las partes, en los polos de la célula. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre es que las células tienen sus cromosomas. Y estos cromosomas se han duplicado y se comienzan a poner así. ¿Ok? Están así los cromosomas. Por lo tanto, se va a emitir, y acá tiene unos puntitos bien importantes. Mira, que son los cinetocoros. Profesor, ¿esos cinetocoros qué son? Son unas proteínas especiales que están en los cromosomas, que van a producir usos. Profesor, usos. ¿Qué es un uso? Acá está el uso. Mira, el uso puede salir del centrosoma y se une al cinetocoro, ¿ok? O puede unirse al otro centrosoma, ¿viste? ¿Y por qué hace eso? Ah, eso lo hace para poder tener, ¿qué cosa? ¿Control sobre quién? Sobre los cromosomas. Entonces, es importante esto para poder tener control sobre los cromosomas. Y con eso va a poder, entonces, dirigir a los cromosomas. ¿Te acuerdas que te dije que el centrosoma era el DT? Entonces, importante. Esos son los usos acromáticos que se van a unir a los cinetocoros. Cinetocoro es el puntito negrito de los cromosomas. Entonces, capaz este centrosoma quiere jalar para arriba el cromosoma, entonces lo va a jalar con el uso acromático, ¿viste? Es importante, por eso es. Entonces, vamos a ver acá entonces, mira, en la gráfica, ahora sí se ve, vas a entenderlo muy bien. Mira, los centrosomas se comienzan a separar y forman los usos acromáticos. Mira, la carioteca se comienza a diferenciar. La cromatina se comienza a condensar y formar los cromosomas. Mira, el nucleolo se dispersó, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿eso dónde ocurre? En la profase. En la primera fase de la mitosis. Todo comienza a pasar. No pasó, comienza a pasar. Luego viene, ¿qué cosa? Luego viene la prometafase. En la prometafase, mira, ¿qué ha ocurrido? Los cromosomas siguen condensándose. Los centrosomas ya están en los polos. Están emitiendo, ¿qué cosa? Los usos. En el anterior querían unirse a los cromosomas. Acá ya comienzan a unirse al cinetocoro, ¿ok? En el anterior no se unían todavía, ¿ok? ¿Por qué? Había todavía el núcleo, ¿ok? Acá no se unía. En la prometafase ya se unió, mira. Se ha unido, ¿qué cosa? Mira. El uso automático se ha unido a quién? Al cinetocoro, ¿ok? ¿Viste? Y se comienzan a unir, eso también. ¿Qué cosa? Los usos automáticos. Mira, ¿qué ha pasado con el núcleo? Ha desaparecido, se ha desorganizado. Ya no existe la carioteca. Es importante. En este punto, la carioteca completamente desorganizada. Ya no ha desaparecido. Y los usos acromáticos se comienzan a unir a los cromosomas mediante los cinetocoros. Entonces, eso es lo importante por la prometafase. Profesor, ¿acá se ha condensado completamente los cromosomas? No. Las cromatinas todavía no se condensan totalmente. ¿Dónde se da la condensación completamente? Ah, ese es donde en la metafase. Profesor, la metafase he escuchado varias veces. Sí, la metafase es una etapa muy importante para los investigadores. ¿Por qué? Donde tú puedes observar completamente los cromosomas al microscopio, en la metafase. Debido a que los cromosomas están tan condensados, ya se puede ver claramente con el microscopio. Entonces es importante. ¿Dónde se da la mayor concentración de los cromosomas? En la metafase. Y para colmo, están alineados en el centro, mira. Están alineados. ¿Okay? Entonces es más fácil de identificarlos. Entonces, por lo tanto, en la metafase, ¿qué es lo que ocurre? Mira, los microtúbulos del uso invaden el área central de la célula. ¿Ok? Mira, y los cromosomas se ubican en la región central formando, ¿cómo se llama? La placa cromosómica ecuatorial. Profesor, la placa cromosómica ecuatorial, ¿qué es eso? Es la alineación de los cromosomas en el centro, ¿ves? No puedo hacer ahí. En el centro. Cuando se alinean los cromosomas en el centro, ¿cómo se llama? La placa cromosómica ecuatorial. ¿Quién los mandó ahí?
Bueno, los mandó los usos, el centrosoma, ¿no? Por medio de los usos acromáticos, que están unidos a los cinetocoros. Entonces, ¿ese qué es? Esa es la metafase. Y profesor, ¿por qué lo manda ahí? Ah, bueno, es que después bien vas a entender con la siguiente, que es la anafase. Una vez que están ahí en el centro, lo que va a ocurrir es que cada centrosoma va a jalar a cada cromosoma, la mitad. ¿Ok? Profesor, o sea, ¿jala la mitad? Sí, va a jalar la mitad. Y va a ocurrir algo importante. ¿Ok? Entonces, en la anafase viene a ser la división en sí de quién, del núcleo, mira, del material genético. El alargamiento de las fibras centrosómicas del uso y el acortamiento de las fibras cromosómicas del uso ocasionan la separación de quién, de las cromátides hermanas. Mira, estos estaban formando un cromosoma, ¿no? Pero cuando tú los separas, ¿qué estás separando? Cromátides. Entonces, las cromátides hermanas, cuando se juntan, forman cromosomas. No te olvides, por favor, ¿ok? ¿Ya? Las cuales miran hacia los polos opuestos de las células y del centrosoma. Procede el resto del cromosoma hijo, como si fuera transportado por los filos de luz. ¿Te acuerdas que están acá en el centro? Lo que ocurre es que hay una fuerza, lo va a comenzar a jalar. ¿Saben? Sus cromosomas son jalados hacia dónde? Hacia el centrosoma. Está comenzando la división de quién? Del núcleo. O sea, en la anafase comienza la división del núcleo. Entonces, incrementa la separación, mira. En cambio, estos usos comienzan a crecer y estos se comienzan a cortar. Y así es como los separan. ¿Ok? Entonces, importante lo que ocurre ¿dónde? En la anafase. Y entonces, si acá se da la división de núcleo, ¿qué crees que va a ocurrir en la siguiente? Que es la telofase. En la telofase, que vemos acá, a ver, borrando esto, se puede ver mejor, ya listo. En la telofase, los cromosomas se descondensan. Mira, los cromosomas se comienzan a descondensar, originando las fibras cromatina, que son rodeadas por fragmentos retículo endoplasmáticos. ¿Y qué va a formar? Va a empezar a formar la carioteca de nuevo. Mira, acá se va a formar la carioteca. Mira, esto es lo que está ocurriendo ¿dónde? En la telofase. Se quiere formar de nuevo la carioteca, se descondensan los cromosomas y comienza ¿qué cosa? El estrangulamiento. ¿Ok? Va a comenzar. O hay indicios de estrangulamiento. Entonces, y por último, acá que va a ocurrir para terminar con todo, va a ocurrir la citocinesis. Ya, citocinesis. Entonces, las fases son profase, metafase, anafase y telofase. A veces la profase y la metafase hay una etapa intermedia, la prometafase, ¿ok? No te olvides. Hemos visto la cariocinesis que comienza ¿dónde? En la anafase y vamos a ver cómo termina la citocinesis, mira. Luego de la telofase aún persisten los haces de microtubos, ¿no? Entonces, en el ectoplasma ectodermal existe un anillo formado por microfilamentos que consumen ATP. Su contracción permite la formación de un surco que se profundiza y divide la célula de esta manera. Los componentes de la célula se distribuyen en sus células. Y mira acá. ¿Qué ocurre entonces acá? Si se comienza a formar acá una estrangulación, ¿qué significa? Ah, esta es una célula animal. Porque si se formaba un fragmoplasma en el centro, ¿eso qué era? Una célula vegetal. Y entonces acá se da la división del citoplasma. Citocinesis, división del citoplasma. Y listo, ¿no? Fácil. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces vamos rapidísimo, ¿a dónde? A tu libro, a resolver las preguntas solamente de qué? De mitosis. Y van a hacer la pregunta 1, 2, 3, 4, 5 y 10. Mira, a ver, por favor, atentos. Aprovecho ahorita que está fresco y dime la respuesta, ¿ok? Al hacer el análisis de las observaciones microscópicas a raíz de la cebolla, se ha detectado que a diferencia de la citocinesis en células animales, que es un proceso centrípeto, la citocinesis vegetal es un proceso centrífugo, en el que participa una estructura denominada, ¿cuál es la clave? A ver, ¿cuál sería la clave de la 1, por favor? Correcto, Rodrigo. A ver, ¿alguien más?
ver, esto debe escribirlo para todos. Entonces, parece que Rodrigo es el único que ha entendido, entonces, es el fragmoplasto. Ya sabes, en la célula vegetal se forma el fragmoplasto, que es un proceso, dice, centrífugo. ¿Qué quiere decir? Que va de adentro hacia afuera. Mientras que en la célula animal es un proceso centrípeto, que va de afuera hacia adentro. Pregunta número 2. Jessica ha fotografiado una célula en división, ¿ok? Y ha observado, entonces, a los cromosomas con bastante nitidez. Asimismo, en la fotografía se observa que los cromosomas están ubicados en la zona ecuatorial de la célula. Con esta observación se puede concluir que dicha célula se encuentra en la etapa, está bien Rodrigo, perfecto, en la metafase, ¿no? Claro. Sigamos. Pregunta número 3. Existen reguladores proteicos que actúan como estimuladores o inhibidores del ciclo celular. Para el ciclo celular se forman factores promotores de la replicación y factores promotores de la mitosis. Como parte de estos factores se encuentran las proteínas P53, quinasas, tubulinas o actinas. ¿Cuál crees que sería? Son reguladores proteicos. Vamos a ver. Acá también cuando les hice esta pregunta, lo de cuarto secundario se equivocaron. Vamos a ver. Ya, lamentablemente, estamos hablando de quiénes, de las quinasas. ¿Ok? ¿Cómo fue lo primero que hice esta vez? Se hayan olvidado. Recuerda, acá que dice ciclinas, proteínas reguladoras del ciclo celular cuya concentración fluctúa cíclicamente. Pero las CDK son, son proteínas dependientes de quinasas, ¿no? Entonces, ¿quién regula todo? Las quinasas. Aunque está con Q y acá está con K, bueno, igualito, ¿no? Las quinasas. Pregunta número 4. A ver, ¿cómo se denomina la fase en la que ocurre el crecimiento celular y el aumento del volumen citoplasmático? G1, ¿no? Claro, perfecto. Por lo tanto, es GAP. GAP1, G1 o GAP1, ¿no? O GAP, ¿no? También. Pregunta número 5, y ese día ya la penúltima, pues ya vamos a las 10. Dice, vamos a ver verdadero o falso. Verdadero o falso. 10. Con respecto a la mitosis, indique la secuencia correcta, verdadero o falso. El alineamiento de los cromosomas en el ecuador ocurre durante la metafase. ¿Ese es verdadero o falso? A ver. Verdadero. Entonces vamos a poner acá. ¿La carioteca desaparece durante la telofase? ¿O aparece, reaparece, no? A veces es falso. En la anafase los cromosomas se dirigen hacia los polos. ¿Verdadero o falso? En la anafase. Ya, mira. En la profase se comienza a condensar la cromatina queriendo formar los cromosomas. ¿Qué más? Se desaparece el núcleo, ¿no? Claro. En la metafase, los cromosomas se van al centro y se da una gran concentración, se concentra todo, al máximo que en los cromosomas. En la anafase, los cromosomas se dirigen hacia los polos. ¿Ok? Pero mira, acá la pregunta, si tú tomas así exacto como debe ser, esta es falsa, ¿ok? ¿Por qué? No son los cromosomas, son las cromátides hermanas, ¿ok? Entonces acá te voy a subrayar. Si fueran cromátides hermanas, se entiende que esto sería verdadero, pero como acá te dice cromosomas, este es falso. Sigamos. Los cromosomas alcanzan su máxima condensación durante la profase. Ese es falso, ¿no? Falso. Entonces la clave es verdadero, falso, falso, falso. La A. Entonces, la clave acá será la A. Y ahora sí vamos a la pregunta número 10. Ya, pregunta número 10. En el siguiente gráfico, mira, representa la variación del volumen celular a lo largo del ciclo celular. ¿Ok? En B, nos están haciendo referencia de quién? En B. Busquemos B. Sería este, ¿no? En B. El volumen celular permanece constante. Esto ocurre en la, a ver, ¿dónde podría ser? Interfase SG1, interfase SG2, interfase SG2, profase, metafase. ¿Dónde crees que es?
A ver, ponte a pensar. ¿Dónde se duplica el material genético? ¿Dónde se duplican las proteínas? ¿Ok? Entonces, mira, vamos a empezar de acá. Lo ultimito. El material genético se divide en dos, ¿no? Ah, acá debe ser qué cosa, anafase y telofase, ¿no? Se está dividiendo. Ah, no, este debe ser telofase, citocinesis, ¿no? Claro. ¿La A qué es? ¿Qué quieres la A? Esta parte debe ser qué cosa. Se está comenzando a crecer el material genético y el volumen celular. Por lo tanto, debe ser G1S, ¿ok? Entonces, ¿y la B qué es? Entonces, te voy poniendo acá entonces. Cuando la célula, ¿ok? Comienza a crecer, es porque está en G1, ¿qué más? S, ¿qué más? Ya está ido más. La célula crece en S1 y G. Luego, ¿qué pasa con la célula? Se está preparando. ¿Cómo se prepara? Ah, se prepara ¿en qué periodo? En G2. Y luego inicia, ¿qué cosa? La división celular, ¿no? Pero mira, ¿en profase se divide? No. ¿En metafase se divide? No, tampoco. ¿Dónde comienza la división? En anafase se divide el material genético, pero sigue siendo una sola célula. ¿Ok? ¿Dónde se divide? Ah, en telofase ya se comienza a dividir. Mira, en telofase ya comienza a dividirse la célula. ¿Ok? Se comienza a dividir. Entonces, por lo tanto, la B, ¿qué sería? Profase y metafase. ¿Ok? La, D es, la B es profase y metafase. De acá para adelante, ¿esto qué sería? Esto sería telofase, entonces. ¿Ok? Y citocinesis, ¿no? Citocinesis. Entonces, bueno, muchachos, lo dejamos ahí, ya saben, nos vemos a las 12:30 para hacer lo que vendría a ser meiosis, ¿ok? Y tomar esos sistemas. Nos vemos, muchachos y muchachos.